Recording is on. Bien, en el encuentro de hoy vamos a desarrollar dos textos que están en la bibliografía obligatoria para la clase, que de algún modo nos dan un montón de pistas acerca de cuáles son las dos técnicas que vamos a aplicar en el acercamiento a campo. Entonces vamos a comenzar por la primera de ellas, que es la observación participante. Son dos técnicas que ya hemos mencionado en diferentes encuentros, pero acá vamos a ver puntualmente cuáles son las definiciones y los detalles que una de las autoras, Rosanna Huber, pensó para estas técnicas. Como decíamos, entrevistas puede haber un montón y de acuerdo a la definición y a la manera en la que la pensaron diferentes personas, uno puede elegir un tipo de entrevista. Entonces, en nuestro acercamiento a campo, veremos que vamos a trabajar con la observación participante y la entrevista etnográfica. El capítulo 3 de este libro de Rosanna Huber de 2001 tiene un desarrollo de la observación participante. Entonces, ahí tenemos un detalle de la autora para ver un poco su pensamiento, su formación. Es una antropóloga, investigadora principal de CONICET, docente universitaria, bueno, trabajó en diferentes universidades alrededor del mundo y actualmente está en Argentina y dirige el Centro de Antropología Social, el IDES, y también el programa de Antropología Social del Centro de Investigaciones Sociales. Entonces podremos decir que es una especialista en estas técnicas que vamos a ver hoy y que van a nutrir nuestro trabajo. Bien, esta es la técnica concreta, la observación participante. En el trabajo de campo, ella va a decir que hay una falta de sistematicidad y que eso, para vista desde otra mirada, lejos de esta metodología, parecería como una supuesta carencia, ¿no? No está todo sistematizado de primero esto, segundo esto, tercero esto. Entonces, esta supuesta carencia, dice Huber, se convirtió en una técnica de observación de información, que es la observación participante. Y acá es donde uno dice, bueno, ¿cómo estoy haciendo observación participante en un lugar? Depende de lo que es ese lugar. Si tengo que analizar un grupo de personas donde se reúnen a charlar y toman mate, bueno, ahora con la pandemia no sé si uno compartiría mate, pero digo, olvidémonos del COVID, y si yo tomo mate y voy a hacer observación participante en un lugar, hago lo que hace la gente de ese lugar. Puede ser tomar mate, puede ser bailar, es decir, me sumo a la actividad que hacen esas personas. La observación participante tiene esta característica. Si participo de un lugar, hago lo que hacen las personas de ese lugar. Veremos que no es de manera forzada, pero sí es parte de la técnica. Y Gober va a decir, es una técnica ambigua porque uno parece que es uno más, pero en realidad está observando lo que sucede ahí. Entonces es ciertamente ambigua y es una de las cualidades de la técnica. Hay dos factores involucrados: la presencia de la persona que investiga, el investigador o la investigadora, frente a los hechos, o sea, los ve de primera mano, y además, la otra característica de esta técnica es que hay una experiencia en sí, porque uno hace lo que hacen esas personas y por lo tanto puede ser testigo de eso y dar cuenta de cómo es eso. Si en nuestro acercamiento a campo uno de ustedes decide acercarse, por ejemplo, a, a un lugar de trabajo y esa persona está en una reunión y les permite pasar, bueno, uno quizás está sentado en una mesa como uno más. Ahora, no es uno más, sino que va a estar observando lo que sucede ahí. Pero si alguien más entra y lo ve a uno sentado como uno más, puede pensar que es uno más. ¿Se entiende? O sea, uno camaleónicamente se adapta a lo que sucede en un grupo con esta técnica. Bien, entonces, hay dos acciones principales en la técnica observación participante que por un lado es observar y por otro participar. Google va a decir que estas dos maneras, estas dos formas de participar y observar van a estar en tensión.
y se van a articular. Es decir, por un lado, participar en una o varias actividades de la población o en el sentido de quienes están ahí, que en antropología dijimos que se llaman los nativos, pero digo, son las personas que yo voy a analizar, observar, a investigar. Yo voy a participar en sus actividades, pero por otro voy a tener una observación sistemática y controlada de todo. Entonces estas dos cosas van a estar presentes. No es que yo voy a participar solamente, ni tampoco observar solamente, no es que me quedo en un rincón, sino que tengo que formar parte de esa actividad. Entonces están los dos extremos, participar para observar y observar para participar. Participar para observar, digamos, tiene que ver con que solo se participa cuando lo requiere el campo. Digo, si están haciendo una actividad y me sumo, perfecto, pero por ahí no requiere que me sume a esa actividad y puedo estar sin hacerla. Google va a decir, un riesgo de esto es que uno pueda observar sin fundirse en los contextos naturales que se observa. La técnica de observar como la preferida por los positivistas para evitar implicancia y distorsiones. ¿Qué es esto? Bueno, históricamente hubo muchas corrientes de pensamiento como el positivismo donde pensaban esta técnica más desde el lado de la observación, pensando en cierta neutralidad. Entonces la observación participante para esas personas era observo lo que sucede como un externo a ese grupo, ¿no? Bueno, ese sería como un extremo, solamente observar como alguien disociado de ese grupo. Ahora, está el otro extremo que es la observación para participar. Entonces, desde este lugar, la técnica está pensada desde el naturalismo y el interpretativismo como fenómenos sociales donde uno no puede estudiar de manera externa, sino que se tiene que involucrar con las cosas. Entonces, el único medio para acceder a esos significados que la gente hace o piensa es la vivencia, es decir, la posibilidad de experimentar en carne propia esa socialización. Entonces, desde este costado y desde este pensamiento, la técnica podría llamarse participación observante. Entonces ahí Google dice, hay diferentes autores que investigaron eso, como por ejemplo Tonki. Entonces tenemos estos dos extremos. ¿Me puedo quedar de un costado solo para participar? Bueno, hay líneas de pensamiento que pensaban eso. O me involucro y soy testigo y vivencio lo que sucede ahí. Entonces, la participación tiene una fuerte impronta. Bien, Google va a decir sobre involucramiento y separación que lo que se discute en estas dos posturas es la relación que se da entre sujeto y objeto de estudio, ¿no? Digo, objeto de estudio, eso que yo estoy investigando, ese grupo de personas o esa persona en particular y lo que hace. Y por otro lado, yo que estoy investigando eso. Bueno, entonces esta ambigüedad de la observación participante lo que me marca es, por un lado, una separación desde el lado de lo que estoy observando, separado de eso, y por otro, participo y me involucro. Esta tensión de me involucro, no me involucro, o observo solamente, o observo y participo, va a estar presente en todo momento. Entonces, si tuviésemos que definir qué cosas involucran a la observación participante, sin lugar a dudas la presencia. Es decir, uno no puede hacer observación participante desde una llamada telefónica, desde un WhatsApp, desde un mail. No, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces esto es algo característico de esta técnica. Evita las mediaciones de terceros. ¿Por qué? Y porque nadie me va a contar lo que pasa ahí, lo voy a ver yo, ¿no? Entonces, la testificación, estar ahí, ser testigo de eso que sucede. Por supuesto, es inevitable el contacto desde la percepción y los sentimientos. Esto lo vamos a ver más adelante. En nuestra técnica no solo va a importar lo que digan esas personas, sino también lo que a mí me pase estando en ese encuentro, ¿sí? Esto, si pueden, anótenlo, porque lo que a mí me suceda en ese encuentro de la entrevista, del acercamiento a campo, mis sensaciones, mi percepción de lo que ocurre ahí, de lo que esa persona quizás no me está diciendo, pero piensa, eso es muy importante.
Entonces, obviamente, está presente la subjetividad, ¿sí? Que va a ser parte del análisis. Fíjense este ejemplo. Es una página de un libro donde Guber presenta un ejemplo de un investigador que hace algo. Me gustaría que alguien lo lea. ¿Quién tiene ganas de activar el mic y leerlo? Si Es quieren leo cortito. yo Dale. desde el... Bueno, Desde el dale, comienzo, sí. perfecto. Ay, para que se me está pegando. Ahí está. Dame un toque que se me pega el cosito de grabación y no llego a leer bien. Un toquecito. A ver, no hay drama. Cosas de la virtualidad pasan. No, mejor que leo otro porque no... A ver, Yo dejé de escucharte. sí. No, que lea otro mejor porque no puedo. No, olvídate. Bueno, Perdóname, Marcos. no, todo bien. ¿Quién está con disponibilidad y ve completo en la pantalla el fragmento? Yo lo veo, pero me queda como la primera línea, no la puedo ver porque está el bannercito. Ah, ahí está, ahí lo leo. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Adelante. Bueno, ahora está el banner arriba y no leo. El investigador, a ver, De si una sacas gran... el mouse, sí, la primera frase no la veo. Ahí está, el investigador de una gran ciudad argentina observa. Desde la mesa de un bar, como algunas mujeres conocidas como las bolivianas llegan al mercado. Registra hora de arribo, edades aproximadas y cargamento. Las ve disponer lo que supone son sus mercaderías sobre un lienzo a un lado de la vereda y sentarse de frente a la calle y a los transeúntes. Luego el investigador se aproxima y las observa negociar con algunos individuos. Más tarde se acerca a ellas e indaga el precio de varios productos. Las vendedoras responden puntualmente y el investigador compra 1 kilo de limones. La escena se repite día tras día. El investigador es, para las bolivianas, un comprador más que añade a las usuales preguntas por los precios otras que no conciernen directamente a la transacción. Surgen comentarios sobre los niños, el lugar de origen y el valor de cambio del peso argentino y del boliviano. Las mujeres entablan con él breves conversaciones que podrían responder a la intención de preservarlo como cliente. Este rol de cliente conversador ha sido el canal de acceso que el investigador encontró para establecer un contacto inicial, pero en sus visitas diarias no siempre les compra. En cuanto se limita a conversar, las mujeres comienzan a preguntarse a qué vienen tantas averiguaciones. El investigador debe ahora explicitar sus motivos si no quiere encontrarse con una negativa rotunda. Aunque no lo sepa, estas mujeres han ingresado a la Argentina ilegalmente. Sospechan entonces que el presunto investigador es en realidad un inspector en busca de indocumentados. Buenísimo, gracias. Súper clara la lectura. Fíjense, Gracias. en este momento de esa investigación, acá presenta una fotografía de lo que puede ser un acceso a campo para una observación participante, ¿no? Entonces, aparecen ahí algunos elementos que están mencionados en la placa, digo, la vereda, las preguntas, las mujeres bolivianas, los limones, el investigador, el bar. Pero en concreto, hay... Digo, en este fragmento aparece una escena donde una persona se acerca a observar algo y en primera instancia es leído de determinada manera, es decir, como un potencial cliente, y él no dice que va a hacer su investigación, sino que busca una estrategia para acercarse, simular ser un cliente, dar determinada charla, establecer como un vínculo. Ahora, va a haber un momento en el que el investigador pasa de ser un cliente a ser quién. El investigador propiamente. Claro, pero digo, para la mirada externa. Para estas podía llegar a ser una persona que estuviera en busca de indocumentadas. Sí, o un sospechoso, ¿no? O sea, uno puede simular ser alguien, pero en determinado momento puede pasar a ser un sospechoso. Eso en nuestro acercamiento a campo no va a pasar porque uno explicita que va a ser una entrevista para una investigación. Ahora,
Si uno estuviese haciendo solo observación participante en un lugar y va y tiene que observar a esas personas para, por ejemplo, dar algunos detalles, ¿no? Fíjense el registro que hacía este investigador. Edades aproximadas, cargamento, hora de arribo, cómo disponen la mercadería, horarios, etcétera. Digo, la dinámica de cómo funciona algo. Pero uno, al tener que involucrarse, puede elegir cómo hacerlo. Una manera es no decir qué va a hacer, porque eso puede atentar contra la investigación o contra el sentido de que la gente le dé datos. La otra es explicitarlo. Acá quizás el ejemplo tiene que ver con que si uno explicita de entrada algo, nada. En este caso, esta población por ahí se siente amenazada, ¿no? Esto de, bueno, ¿por qué tantas averiguaciones? ¿Quién es este tipo que viene a preguntar? Que a veces compra, a veces no, pero nos pregunta cosas más personales. Bueno, esos son los riesgos, digamos, de la técnica. Uno puede explicitar de entrada y coartar la información o simular, pero con el riesgo de que de repente sea alguien sospechoso y pueda, digamos, no obtener tanta información de ese lugar. Entonces, la observación participante, de acuerdo a este ejemplo y a lo que venimos viendo en este capítulo, tiene un involucramiento de la persona que investiga, pero a la vez hay una investigación, hay algo que uno quiere conocer, no solo involucrarse y hacer lo que hace a esa gente a la que investiga, ¿no? Entonces, estos extremos no son opuestos y se articulan. Y la relación del investigador con las personas, el investigador o la investigadora con las personas que investiga, difícilmente va a ser neutral, como cualquier vínculo. Esto es importante en esta técnica y también lo va a ser, como veremos ahora, en la entrevista etnográfica, que son las dos técnicas que vamos a aplicar en nuestro acercamiento a campo. Es decir, uno no va a ser neutral solamente con las preguntas que preparó frente a otra persona. Nos van a pasar cosas y le van a pasar cosas a esa otra persona en ese momento, ¿sí? No sabemos de antemano qué se puede llegar a decir y qué conocimiento podremos tener. Dependerá de cómo se forje ese encuentro. Bien, entonces Gruber va a acentuar esto. Los pobladores o la gente que uno investiga le otorga un sentido a la observación y obran en consecuencia. Si se sienten amenazados, seguramente no van a decir mucho. Y el grado de participación dentro de la observación es un rol, ¿no? Entonces uno tiene que ser consciente de cuál es ese rol. Y que ese rol a veces va a incidir en la conducta de los demás. Si me hago el misterioso por demás, o si empiezo a preguntar por demás y no explicito, estoy haciendo una investigación, bueno, probablemente se sospeche de mí. Entonces, como síntesis, es fundamental la relación entre la persona que investiga y los informantes o las personas que participan en el trabajo de campo. Se suele llamar informantes en antropología y en diferentes disciplinas de las ciencias sociales a las personas que elijo para que sean testimonios en mi investigación. Acá podrían ser, por ejemplo, las mujeres que vendían en esa vereda. Bien. Técnica observación participante. Vamos a pasar a la técnica de entrevista etnográfica o el arte de la no directividad. Y ahí veremos ahora en detalle eso. Bien, también un texto de Gruber. Gruber es una grosa total. Yo creo que lo he comentado, pero es muy respetada, digamos, en lo suyo, pero además yo la tuve como docente en un doctorado y es muy buena, realmente, ¿no? Son esas docentes que uno, si cursaste con Gruber, bueno, genial. Así que, digo, en sus textos, acá hay un resumen, pero si se encuentran con el texto después o quieren profundizarlo en la semana, van a ver que la lectura es súper atrapante. Entonces, la entrevista etnográfica. Este tipo de entrevista tiene características. Gruber lo que va a hacer en este texto es primero dar cuenta de algunas definiciones clásicas sobre la entrevista. Entonces va a decir, bueno, se pensó de muchas maneras. Por ejemplo, Spradley dijo que era una estrategia para que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree. Una persona, quien entrevista e investiga, obtiene información de algo que interroga a otra persona que es un entrevistado o informante, ¿no? Acá aparece el rótulo de informante que decíamos recién.
Entonces, la entrevista es pensada como una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación. Y acá hay un punto principal de esta técnica. Pensar la entrevista etnográfica es pensar también la participación. Estas dos técnicas de entrevista etnográfica y participación, observación participante, están unidas. Digo, uno no podría hacer una entrevista etnográfica sin ver lo que sucede ahí, sin ser un observador participante de ese momento. Bien, la técnica en general de entrevista puede estar pensada desde dos perspectivas, como recién decíamos también para la observación, ¿no? Entonces aparece una perspectiva más clásica y una más constructivista. La clásica está orientada a pensar de una manera casi utilitaria que la información se obtiene en la entrevista y esa persona la transmite al entrevistado. Es decir, acá lo que se corta es la relación humana. Bueno, yo te paso estas 10 preguntas, vos me las contestás. A mí mucho no me importa de quién sos vos y a vos tampoco de quién soy yo, ¿no? Como si uno tuviese que llenar un múltiple choice, digamos, o un cuestionario así cerrado. Ahí es, bueno, existe como una significación de que la información, excepto que se falta la verdad o haya ocultamiento o olvido, pero la información es lo que importa. La entrevista se piensa como intercambios discursivos sobre hechos que suelen definirse como externos a la entrevista, es decir, no importa lo que pasa en el momento, sino cosas que la persona me contesta sobre otro momento. Y en general lo que importa es la realidad fáctica, es decir, lo que se ve, lo que se puede probar y es tangible. Entonces, la perspectiva clásica piensa, para decirlo de una manera vulgar, que yo voy a juntarme con alguien a entrevistarlo y esa persona es una fuente de conocimiento que va a verter las respuestas en 10 preguntas que le hago y ya. No me interesa el resto, no me interesa esa persona, no. Esa es como la visión clásica de la entrevista. Ahora, la visión dentro de la perspectiva constructivista ve un poco más allá del tipo de respuestas, ¿no? Piensa la entrevista como ejemplos de metacomunicación, es decir, enunciados que informan, describen, interpretan y evalúan actos y procesos comunicativos. Es una relación social donde la persona que se entrevista está construyendo los datos en el momento. Es decir, se pone el énfasis en el tipo de encuentro que se da y en que esa persona me va a contestar en base a la buena onda que se genere, a la confianza que yo le genere, a las ganas que tenga en ese momento, porque no la contesta 1 hora antes ni 1 hora después, va a ser de acuerdo a ese encuentro. Entonces, los stocks de conocimiento, es decir, el tipo de respuesta que pueda dar alguien, van a variar entre las personas que son entrevistadas y entrevistan. Por eso yo les decía, cuando ustedes entrevisten a alguien para el acercamiento a campo, lo que sucede en ese momento va a ser único. Porque si esa persona se ve más tarde con otro de nosotros y hacemos las mismas preguntas, seguramente va a contestar cosas distintas o va a agregar algunas ideas nuevas o de acuerdo a la confianza que genere el encuentro dirá algunas cosas a alguien y otras a otro. Y para el tipo de preguntas va a haber una variedad entre preguntas cerradas, abiertas y múltiples opciones. Ahora vamos a ir a eso. Bien, entonces, Google va a pensar que hay algunos límites y supuestos de la no directividad, ¿no? De esta técnica de entrevista etnográfica. ¿Y qué es la no directividad? Bueno, se basa en el supuesto de que aquello que pertenece al orden de lo afectivo es más profundo, significativo y determinante que los comportamientos o que el comportamiento intelectualizado. Esta es una idea que Google toma de Michelat. Y va a decir, bueno, en este tipo de técnica va a ser importante la escucha, ¿no? Entonces el ejemplo que aparece clásico es del psicoanálisis, de alguien que escucha principalmente. Por supuesto que habla, pregunta, pero principalmente escucha. Entonces la etnografía lleva a que los informantes, las personas que entrevistamos, cuenten experiencias, nos digan cómo conciben, viven y le asignan definiciones a su vida y a lo que hacen, que es lo que a nosotros nos interesa saber.
Una cuestión importante en las entrevistas no dirigidas, que son estas de las que hablamos, es estar atento a indicios. Por ahí hacemos una pregunta, que es la número 3 de nuestro cuestionario, y la persona nos contesta, pero de repente se puede quedar con ganas de decir algo más y empieza a decirlo. Bueno, abiertos a eso, ¿no? Digo, ese es un indicio de que quiere profundizar o quizás conectó con otra cosa, bueno, que lo diga. Después vemos si nos sirve o no, pero no coartar eso es fundamental. Entonces hay una cuestión importante también, que es la atención flotante, ¿no? Digo, uno tiene que estar atento a percibir cómo está la otra persona en eso y no solo aferrarse a las preguntas, sino ver qué tiene ganas de decir esa persona, qué pregunta incomodó o no. Si hay una pregunta que incomodó, bueno, por ahí la puedo dejar y después sobre el final del cuestionario vuelvo a esa pregunta. Es decir, uno puede jugar dentro de esa conversación, ¿no? Porque en definitiva, este tipo de entrevista es una buena conversación. Bien, y acá, ya pensando en el armado del protocolo de entrevista, que va a ser la tarea de acá el martes que viene y que van a entregar también en el aula virtual, tiene una dinámica de apertura y de focalización. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos, bueno, a ver cuáles son el tema y las preguntas que están pensando? Y había ejemplos y yo decía, bueno, hay algunas que son muy reducidas y otras que preguntan por el cómo es algo. Hay algunas preguntas que son de apertura, como para romper el hielo, y otras que van a focalizar en lo que queremos saber, ¿no? La apertura es el momento que otorga espacio a la escucha con preguntas relevantes. Por ejemplo, las primeras preguntas siempre tienen que ser más generales o acerca de cómo es algo, de escuchar un poco a la persona. Quizás esa respuesta no sea lo que estamos buscando nosotros, pero sí puede ser una forma de romper el hielo. Ahora, en la focalización, en el segundo momento del cuestionario, sí voy a hacer preguntas más incisivas. Voy a amplificar un poco eso que quiero conocer, ¿no? Y ahí van a estar las principales preguntas, por decirlo de un modo. Es decir, hay una manera elegante de entrar y preguntar generalidades para entrar en confianza, romper el hielo, que la persona se sienta cómoda y demás, y de repente, bueno, y contame, ¿hay tensión en tu trabajo? Y ahí te callás, ¿no? Entonces la persona nos empieza a contar las cosas que queremos saber. Bien, entonces, fíjense acá, una entrada con una pregunta amplia, si vamos a, no sé, a conocer qué sucede, cómo es la vida en determinado barrio. Bueno, una pregunta muy general de entrada puede ser, bueno, ¿podrías contarme cómo es el barrio? Y acá la persona va a decir, bueno, a ver, y mirá, es así, bla, 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 y se va a poner a hablar. Porque, en parte porque nosotros vamos a estar callados. Entonces el ejercicio de, bueno, ¿podrías contarme cómo es el barrio? Y quedarte callado va a ser parte de la técnica. Entonces uno va a escuchar, va a intentar no hablar. Esto es fundamental porque, sobre todo, bueno, en la administración no lo sé, pero más en comunicación, esto de meter bocado para que no haya silencio es como muy común, ¿no? Entonces, un ejercicio es no hablar. Y cuesta, ¿no? Pero es fundamental eso. Es fundamental que uno mantenga la mirada con la persona en ese encuentro, mientras nos habla. Y sostenga, digamos, la mirada y pueda sentir con las respuestas. ¿Vieron cuando alguien está hablando y uno está como asintiendo lo que dice y la persona se siente que lo están escuchando, entonces habla más? Ese es el ejercicio de esta técnica. Y en definitiva, la importancia de que fluya, ¿no? De que fluya la libre asociación, esto de si está respondiendo a la pregunta 3 y de repente sale con otro tema que yo no lo tengo en la pregunta 4, bueno, no importa. Cuanto más hable esa persona, mejor. O sea, después voy a analizar eso. Pero en principio que se sienta cómoda y diga lo que quiera del tema. Entonces, si va asociando libremente y contesta por demás, en principio no va a ser un problema. Bien, después Google va a decir, hay algunas herramientas que nos van a ayudar en el momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno se queda en blanco? ¿No? Está preguntando algo y como que no sabes cómo sigue. Bueno, una manera de hacer que la persona hable más es tomar su última frase.
supongamos que yo digo, bueno, no, entonces era bastante, la situación en esa empresa era bastante difícil. La situación en esa empresa era bastante difícil. Sí, porque no sé qué. Entonces la persona sigue hablando del tema, ¿no? Digo, si yo me quedo en blanco, puedo retomar lo último que dijo para darle pie a más. Bueno, por supuesto, siempre es posible introducir nuevos temas, no necesariamente es lo del cuestionario, aunque nosotros lo vamos a armar en detalle y demás. En el encuentro puede suceder que eso varíe también. Importante preguntar por el cómo es algo, ¿no? Y distinguir qué es lo importante de lo secundario. Y la entrevista va a ser un puente de reflexividad de quien investigue, ¿no? Sobre esto vamos a hablar más adelante, sobre la reflexividad, pero en principio les puedo decir que tiene que ver con que uno en cada encuentro no solo la persona, no solo conoce más del tema, sino que uno lo toma como una experiencia y sale transformado de eso. Esta es la esencialidad, digamos, de la técnica. Tener en claro que el cuestionario que voy a desarrollar, es decir, el protocolo de la entrevista, va a ser importante, pero que también es importante estar abierto a estas posibilidades, a que se diga algo nuevo, a que si me quedo en blanco tengo un recurso para seguir adelante, a que pueden salir nuevos temas. Si de repente, por ejemplo, alguien está diciendo algo y a mí se me ocurre una pregunta que no tengo en mi cuestionario, bueno, la puedo anotar ahí, ¿no? De tener a mano algo para anotar. Piensen que esto va a ser un encuentro grabado, por ahí lo graban desde el celular o desde un grabador, muy probablemente desde el celu, pero digo, entonces llevar una libreta y anotar algunas cosas para no olvidarse. Todo lo que suceda en ese momento va a ser enriquecedor para el encuentro. Marcos, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí, claro. ¿Esa pregunta de apertura puede ser una pregunta personal del entrevistado? Sí, ¿cuál, por ejemplo? No, por ejemplo, que cuente cuál es su carrera o cuál es su trayectoria, por ejemplo. Bueno, ahí depende. Si vos me decís, che, te puedo entrevistar y llegás y me decís, ¿cuál es tu carrera? Yo digo, bueno, pará, ni siquiera me googleó, ¿no? Eso es como raro, porque se supone que yo hago una indagación antes de ir a entrevistar a alguien. Entonces te diría que eso no es conveniente, porque si hago no sé, si busco su LinkedIn voy a saber cuál es su carrera, pero si quiero que me cuente cómo él o ella ve su experiencia, cómo contaría su trayectoria, ahí es otra cosa. ¿Se entiende? O sea, si yo le pregunto, ¿qué título tenés? Y bueno, sí, ya sabes, está publicado. Si me indagaste un poco, sabés que soy contador, ponele, que te diga la persona. Ahora, si vos le decís, bueno, vi que sos contador, hiciste un máster acá y no sé qué, ¿cómo definirías tu trayectoria laboral? Bueno, ahí es distinto, porque la persona primero se siente cómoda de que sabes un poco quién es, ¿no? De que no fuiste en cero a la entrevista. Y después le preguntas algo que de repente vos sabés por ahí cuál es su trayectoria laboral, por qué trabajó en esta empresa, en esta y en esta otra, pero hay que ver cómo te lo cuenta la persona, ¿no? Y qué valor le pone a ese tipo de experiencias. Por ahí te dice, mira, yo fundamentalmente trabajé en esta empresa, que era la número 2 de tu lista. Y te empieza a hablar de eso y lo importante que fue y demás. Bueno, eso nos interesa. ¿Se entendió la diferencia de las dos preguntas? Sí, entendí. Gracias. Entonces, ahí esto va a ser importante, digamos, uno en las preguntas no tiene que preguntar lo obvio, ¿no? Digo, si más o menos indagamos a la persona antes de ir al encuentro, bueno, va a haber datos que ya lo sabemos. Incluso los podemos incorporar como parte de las preguntas. Perdón, Marcos, una pregunta. Sí. Una pregunta podría ser de estas de comienzo. ¿Por qué eligió estudiar esa carrera? Que nos cuente por qué eligió estudiar eso. Si Sí. tenía algunas otras opciones aparte de ser de lo que soy. Totalmente. Cuando uno elige qué estudiar, tiene 1.000.000 de opciones y después termina eligiendo lo que estudia, pero capaz tenía algunas otras opciones y que nos cuente si tenía algunas otras opciones y por qué.
Sí, tal cual. Eso siempre es interesante porque la persona ahí es como que o sea, piensen que en general la persona que entrevisten van a estar preparadas para algunas preguntas más clásicas, ¿no? De cómo es tal cosa, cómo es esto, qué sé yo, bueno, chao, gracias. Y acá va a ser otra cosa. Entonces, de repente que alguien te diga, ¿siempre quisiste ser médico? ¿Por qué? Uy, no sé, la persona se traslada a los 13 años cuando quería hacer otra cosa y después decidió que no, y te empieza a argumentar eso, y es como muy personal. Está buenísimo, afloja, ¿se entiende? Son preguntas que van a O capaz quitar la viene, tensión. o capaz viene de familia, te cuenta, no sé, mi papá era médico, mi abuelo era médico, capaz viene Puede por ser. ese lado. Sí, incluso ahí uno podría decirle, y no sé, se te ocurre una pregunta nueva que no está en el cuestionario, le puedes decir, Claro, ¿y esa tradición familiar alguna vez fue un peso o siempre lo tuviste claro que querías seguir con eso? No sé, digo, sobre eso uno puede pensar nuevas preguntas también. ¿Qué otras sensaciones o preguntas generó ver en detalle estas dos técnicas que vamos a aplicar? ¿Qué están pensando? No, mientras estabas leyendo antes, lo que pensaba era lo subjetivo que no se meta en el medio de la entrevista y vos termines como haces para correrte a veces y que uno cuando va a investigar un tema es porque le interesa ese tema y ya tiene un montón de preconceptos ya armados. Uh-huh. Digo, cuando vos hablas de lo subjetivo, digo, algún ejercicio para aprender esto de la escucha activa, de tratar de escuchar lo que la otra persona te quiere contar y no que confirme lo que vos crees que ya sabes. Claro, bueno, eso es un desafío, ¿no? Claro. El ejercicio, por eso es importante saber que cuando uno va a la entrevista, quizás no va a ser importante, o sea, de hecho no lo es en esta técnica, que uno en la entrevista explicite lo que piensa. No, nosotros te diría, vamos a hacer el ejercicio de intentar pasar desapercibidos con nuestro pensamiento, no con nuestra presencia, no con nuestra charla, con la onda que le pongamos para que funcione el encuentro. Pero lo que pensamos sobre eso que preguntamos no va a interesar en ese momento a esa persona, porque si por ahí decimos algo, condicionamos su respuesta. Les cuento un caso. Una vez en un trabajo de campo que hice, eh, alguien me estaba hablando sobre cómo era su participación en una organización política y demás, y, y yo acoté algo, pero no recuerdo qué era, pero era como muy puntual, tipo, bueno, como dice fulano, ¿no? Y eso le cambió la cara a la persona. Me dijo, no, la verdad que con fulano yo no coincido, no sé qué. Y eso desarticuló la onda que se generó en el encuentro. ¿Por qué? Y porque la persona habrá pensado, este pibe piensa como fulano y yo no pienso como él, ¿no? Entonces fíjense cómo una palabra puede condicionar el tipo de respuesta. O que la persona diga, iba por acá, pensé que era otra cosa. Entonces desestima un poco lo que empieza a contestar a partir de ese momento. Es un desafío quedarse callada, sí, total. Pero bueno, lo vamos a hacer como un ejercicio, ¿no? Gracias. No, de nada. Bien, ¿qué más? ¿Qué sale? ¿Qué otras cosas piensan les pueden servir para el acercamiento a campo? Como vemos, no hay una receta cerrada de las cosas, ¿no? Que era en la línea de lo que veníamos charlando. Alguien activó mic. Adelante. Yo, profe, Juan Ignacio. ¿Cómo va? Bien, yo tenía pensado llevarlo, nada, porque no sé si te acuerdas que te comenté, el chico este que está con
con los videos y que habla sobre el desarrollo personal, Sí. la motivación y todo ese tema. Bueno, pensaba como que primero me cuente un poco sobre su infancia, ¿no? Porque creo que a él lo molestaban en el colegio, por lo que me había comentado muy por encima, por eso no quise preguntarle tanto. Entonces, como que, y eso ahora el chico también entrena, ¿no? Y va al gimnasio y bueno, y se le nota, ¿no? Es una persona que hace mucho tiempo se le ve que entrena. Y nada, iba a llevarlo como por ahí, como para que quizás, o sea, sin preguntárselo directamente, ¿no? Pero que como que ya al oírlo se vaya dando cuenta de cómo fue que él empezó con esto, o con estas ideas, o con esta mentalidad, ¿no? Eh, Qué sé yo, o sea, desde chiquito, a ver o sea, qué fue de su vida, ¿no? Qué sé yo, para tener esta mentalidad de la motivación, el esfuerzo, la dedicación y demás. Sí, ni hablar. Ahí es donde uno dice, bueno, acá está la creatividad. ¿Cómo lo puedo poner en una pregunta que suene amigable, que suene bien, pero que en realidad diga, che, que en el fondo mi pregunta interna, digamos, que no se la voy a preguntar así, pero por ahí puede ser, ¿qué tanto tuvo que ver esta temática de la motivación que ahora estás trabajando con haber sufrido bullying de chico? Supongamos. Obviamente uno no lo va, pero digo, supongamos que esa sea tu sospecha, ¿no? Sí, Bueno, sí, es que esa es mi sospecha, claro. pero esa pregunta era para el ejercicio de ahora, de la formulación del tema y cosas, pero yo no se lo voy a preguntar así a esa persona. Entonces, Claro. creativamente, ¿cómo puedo hacer para preguntárselo? Bueno, una opción es ir por una pregunta abierta de cuándo te empezó a interesar esto, fue de chico, de adolescente, hace un par de años, Sí, como sí, ir por algo más general, ¿no? sí, Pero sí, es como empezar a formular preguntas y ver cuál queda como la más simpática. claro. Bien, Pero creo gracias. que en lo que vos querés saber de su desarrollo ahora en sus redes sociales, creo que es fundamental ir al inicio de ese interés, ¿no? Sí, sí, pues, o sea, para eso tenía pensado llevarlo eh, desde ahí, ver cómo arrancó su interés y bueno, y después terminarlo quizá con cuáles son sus planes a futuro o qué tenía pensado armar. O sea, calculo que algo debe saber, no le pregunté tanto, entonces, nada, eso. Perfecto. Sí, y el ejercicio esta semana va a ser ese, escribir todas las preguntas que imaginamos preguntarle a nuestro entrevistado o nuestra entrevistada. Ese es el protocolo entrevistas, empezar Bien, a bien. hacer un protocolo de cómo va a ser la entrevista, con todas las preguntas. Listo. Gracias. No, de nada. Profe, ¿qué diferencia hay con lo que te entregamos, que había que entregar hasta hoy, con lo que acabas de decir? Bueno, hoy era la formulación del tema y algunas preguntas que le hacíamos a ese tema. Ahora vamos como hilando más fino, ¿no? Quizás algunas de esas preguntas quedan, pero yo ya lo voy ordenando en estos 2 momentos de apertura y focalización y tengo que pensar el cuestionario completo. Me tengo que imaginar esos 40 minutos con esa persona y decir, bueno, voy a entrar por acá, le voy a preguntar esto más general, por ahí también esto otro, y listo. En la pregunta 5 empiezo a profundizar. ¿Y el ¿Cómo cuestionario es tal cosa? total? ¿Cuántas preguntas serían, aprox? No hay una receta. Qué Ah, sé no hay yo, una. alguien puede pensar 10, 15, más, menos. Después vemos, porque también un, el ejercicio acá es pensar quizás más preguntas y después en la clase próxima hacer como una limpieza de eso, o ver si algunas redundan. Yo les diría que piensen alrededor de 20. Y después focalizamos en qué cosas se pueden agregar o cambiar. Marco, Sí. tengo una consulta. Eh, yo soy una convencida de que muchas preguntas salen de repreguntas. Ujú. Em, entonces me cuesta mucho por ahí pensar tantas preguntas, porque creo que la entrevista te va llevando a, Sí. a hacer preguntas de relación.
que sucedan en el momento, por ejemplo. O sea, si la persona dice algo que tiene que ver con la pandemia y mi interés es saber acerca de qué pasó con la medicina en la pandemia. Bueno, yo uso eso que dijo de la pandemia y le pregunto, ¿y qué relación había entre la pandemia y tu profesión? Entonces, digo, ¿cómo puedo poner yo esas preguntas que vendrían a ser como muy hipotéticas en el caso que lo diga la persona dentro del cuestionario? Bien, entiendo lo que decís y sí es así porque, como decíamos recién, a veces se agregan preguntas nuevas en el momento y esto es lo que sucede. Pero yo te diría que lo pienses como, bueno, más allá de lo que la persona me cuente y yo me imagine repreguntando, ¿cuál es mi base? Entonces, mi base, bueno, serán estas 10 preguntas, perfecto. Si yo en el medio voy agregando cosas de acuerdo al tipo de respuesta y se va modificando, no importa. De hecho, es parte de la técnica, es una técnica totalmente abierta en ese sentido. Pero tengo mi base, entonces, si estoy, por ejemplo, entrevistando a alguien y esperando una repregunta y qué sé yo, pero no se da, bueno, vuelvo a mi cuestionario, ¿sí? Vale. Pero lo pensaría como una base. Entonces, como algo así más formal de, bueno, tengo estas 10 preguntas, es como mi seguridad para ir a ese encuentro. Probablemente después me relaje y sea, no sé, cambie el orden o de acuerdo a la charla, bueno. Pero también me puedo quedar sujeto a ese orden y en el medio ir agregando cosas de acuerdo al tipo de respuesta. Y por ahí me Porque, adelanto. perdón, porque hay un riesgo ahí. Si yo preparo esas 10 preguntas y no sé, de las 6 a las 10 es lo fundamental, pero la charla se empieza como a ir entre preguntas y cosas y termino no preguntando lo que había pensado, ahí está el riesgo está en que, bueno, que me fui por las ramas o la persona se fue por las ramas y no la volví a mi cuestionario, ¿no? Uh-huh. Digo, no perderse solamente en lo que sucede en el momento y en lo que la persona quiera contar. No se olviden que es una técnica que si bien es relajada, es dirigida, porque yo quiero que me conteste sobre esto, que tengo anotado, que vengo pensando, que quiero saber, ¿sí? Uh-huh. Y tengo una consulta, por ahí es de adelantada, que soy nomás de ansiosa, pero si llegamos a observar algún tipo de contradicción o algo así, en este caso, ¿nos quedamos callados o la podemos como poner sobre la mesa? Bueno, depende del tipo de vínculo que se genera en ese momento, porque uno tranquilamente, digo, observar eso puede ser, eso después va a estar en tu informe, por ejemplo, ¿no? Si tal temática generó cierto, no sé, cambio de actitud o si la persona se puso como rara físicamente o cambió la cara, todo eso es parte de la atención flotante que decíamos recién, ¿no? O sea, uno como está atento a los detalles y a lo no dicho también. Ahora, en el momento eso puede transformarse en una nueva pregunta, ¿no? No sé, quizás, qué sé yo, da para decir, es un tema que te incomoda o que preferís pasar a otro tema, ¿no? Como para ver también qué te contesta la otra persona. Dice, no, no, todo bien y te sigue hablando, bueno, se relajó. Si te dice, no, mira, ese es un tema que a mí por tal cosa me cuesta, bueno, ya estás obteniendo información nueva que interesa, pero sin ser avasallante, ¿no? Perfecto. Siempre es un riesgo. Va para el informe. No, está bien, va para el informe. Sí, total. Todo lo que uno perciba, vea, conozca a esa persona, aunque esa persona no lo diga, todo lo que, las sensaciones que uno tenga van a ser parte del informe. Por eso decíamos, la técnica de observación participante es eso. No es solo la entrevista etnográfica, está también la observación participante. O sea, uno es testigo en ese momento de algo y está observando también. Entonces, si la persona cuando habla de algo se pone nerviosa y, no sé, agarra una lapicera y empieza como a hacer algo con las manos raro, yo digo, bueno, con tal tema, en tal pregunta pasó tal cosa. Me da a pensar que era una pregunta que le incomodaba o algo, por ejemplo. Pero sí, ese tipo de detalles importan en estas técnicas. Gracias. De nada. ¿Qué otras cosas surgen?
Marcos, a mí no, esto no es que me surgió de lo que estamos hablando ahora, pero te quería consultar. Sí. Porque yo el otro día estuve buscando digamos, estas presentaciones que haces en la clase, pero no están en el campus, ¿puede ser? ¿O yo no lo encontré? No, por ahora no están, Ah, pero las voy a cargar para que las tengan. ok, sí, porque yo empecé a ver la bibliografía, pero como que me costaba identificar, digamos, lo que estaba buscando. No lo encontré, o capaz que tenía que leerme todo para saber de qué tema era tal cosa, ¿viste? Y bueno, no pude usarlo mucho en las preguntas, eso que tuvimos que hacer. Ok. Bueno, ahí está un poco, a ver, las presentaciones estas son justamente pensadas para dialogar sobre ellas. No tienen exactamente el contenido de los textos, sí están basados en los textos, pero hay cosas que por ahí en la misma exposición yo digo, bueno, acá no vamos a profundizar, si uno quiere profundizar va a la lectura, ¿no? Entonces, por supuesto es importante leer los textos más allá del PPT, ¿no? Digo, si yo cuelgo el PPT van a encontrarse con estas frases, pero por ahí, si hay alguna profundización, van al texto. Digo, están para leerlos, ¿no? Y además, está también este resumen, que podría ser como un resumen, pero que, bueno, no implica que uno con esto ya tenga todo en claro. Y además las notas de clase. ¿Se acuerdan cuando les dije, bueno, tomar notas en clase de las cosas que surgen, de los ejemplos, de lo que a uno se le ocurre en el momento? Ahora mismo, esto que estamos hablando, bueno, tomar nota es también una manera de que eso nos quede, ¿no? No solo la escucha simple o pasiva, sino, bueno, también tomar unas buenas notas de lo que sucede o agendar un punteo de cosas es válido después para los trabajos e incluso para el informe. Pero sí, igual van a estar los PPTs cargados. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, fue una clase muy concreta, como vieron, y me gustaría como insistir en algo. En estos encuentros, fíjense que hoy es la clase 6, fuimos desde la generalidad de la investigación social, la metodología, bajamos a los métodos y ahora estamos en las técnicas, concretamente en las dos que vamos a aplicar en nuestro acercamiento a campo. Fíjense cómo en 6 encuentros hicimos un recorrido orientado a nuestro trabajo y nuestra experiencia. De acá en más van a aparecer algunas lecturas y algunos textos que apoyan lo que estamos haciendo, pero de acá en más lo que importa es la producción, es decir, lo que se produzca por parte de ustedes. Así como ahora el ejercicio de acá al martes, ahora termina el encuentro y lo habilito en el aula web. Así como ahora el ejercicio es pensar el protocolo de entrevistas, después va a ser hacer el acercamiento a campo, después empezar a escribir el informe con determinadas pautas, después tal cosa, tal otra, hasta que lleguemos al producto final. Entonces esto que ahora estaba muy en la cabeza, muy mental de, bueno, quisiera esto, no sé qué, ahora lo empezamos a bajar y a darle forma. Es un proceso acompañado, no van a estar solos para eso, pero sí van a empezar a ver los resultados de la propia producción. Bueno, si no hay más preguntas o reflexiones, vamos a dejar acá. Bueno, Marcos, gracias. Yo te quería hacer una consulta que lo escribí por el chat. No llegué a subir el trabajo sí. y está cerrada el aula. Si está perfecto, lo dejo así. Anoche extendí hasta hoy la fecha. ¿Puede ser que no esté? A ver. No, entré recién y yo lo subí, lo quise subir ayer, lo pegué en comentarios, porque como era un texto nada más de tema y de preguntas,
pero te aviso por las dudas. Lo dejé ahí, si no, si lo volvés a abrir, lo subo ahí como un Word. Dale, ahí lo vuelvo a abrir. Bueno. Porque dice fecha límite hoy a las 23:59. Sí, pero yo estoy mirando la pantalla y desapareció la opción de subir. Entonces no sé si ok. soy yo o... Bueno, ahora lo reviso, pero Bueno. sí, hay tiempo hoy para hacerlo, así que, y si no, me lo mandas por mail, no hay problema. Dale. Sí, yo lo pegué en comentarios porque era como un texto, lo copié, lo tengo en un Word, pero si no, te lo mando por mail. Genial. Bueno, gracias. Bueno, espero que estén bien y que tengan linda semana y nos vemos el martes que viene. Dale. Gracias. Chao, Marcos, gracias. Gracias. Buena semana. Adiós. Buena semana. Chau.